¿Ya? Bien, pues bienvenidos todos y todas a esta nueva actividad desde la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Estamos muy agradecidos precisamente por esta exposición que nos parece tan importante. Ahí tuvimos unas pequeñas palabras con el expositor de hoy, que ya les voy a contar quién es, que es el doctor Carlos Varas. ¿Ya? Hoy día el tema tiene que ver con un título que a mí personalmente me llama mucho la atención, que tiene que ver con este tema y investigando a pie cambiado. Ya me llama, la primera parte me llama mucho la atención y tiene que ver con esta baja de título, ¿no es cierto?, que es sobrevivir a la interdisciplinariedad, ¿ya? Bueno, Carlos ha sido becario postdoctoral Marie Skodlak Curie en la Universidad, no sé si lo digo bien, ¿no es cierto?, Ca' Foscari de Venecia y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los libros Bill Viola, Estética del Tiempo y la Emoción y Aesthetics Readings, así como numerosos artículos en revistas internacionales. Carlos es doctor, ¿ya? Y nos va a hablar precisamente de esta pasión que tiene, según lo que yo entendí, con respecto a lo que ha inquietado este tema de lo que es la experiencia estética. Él es doctor en humanidades, pero tiene una formación que interesante en biología y neurociencia, ¿ya? Y esta conversación la voy a establecer con la doctora Jimena Castro, que ya la hemos tenido en otras oportunidades también dentro de nuestra escuela. Ella es profesora también de la Escuela Universidad Gabriela Mistral, así que de esta manera damos paso directamente a este interesante diálogo. Jimena, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Claudio. La idea, como dice Claudio, es que con Carlos vamos a hacer una pequeña conversación en la que están todos invitados a participar, ¿no? Como la idea también es ir aprovechando de preguntarle cosas, ya que está trasnochando, aprovechemos de su presencia. Muchas gracias, Carlos, por participar aquí. Carlos es un académico que yo admiro un montón desde que lo conozco de joven. Es en realidad una de las personas más lúcidas que conozco, y es un honor que estés acá con nosotros conversando. Eh, entonces, me interesó que se conociera un poco cómo ha sido tu camino académico, ¿no? Como decía Claudio, tú tienes esta formación en biología, en neurociencia, y en algún momento te adentraste en las humanidades. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese camino? Sí, yo siempre, primero de todo, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras, Jimena. Para mí es un placer estar hoy aquí charlando, aunque sea a la distancia, pero me parece que es muy, muy bonito tener esta oportunidad unos años después. Pues yo desde el principio siempre tuve un interés que para mí no veía una separación entre ciencias y letras. Yo tenía la suerte de una educación en casa, mi padre trabaja en una editorial, mi madre es pintora, entonces siempre la parte de artes, la parte de letras siempre la he tenido muy, muy cercana, la he dado casi por descontado. Pero bueno, tuve un interés muy grande en las ciencias, sobre todo en el funcionamiento y en el conocimiento del cuerpo humano, de cómo percibimos las cosas, cómo nos enfrentamos a las cosas. La verdad es que la carrera de biología la acabé, pero fue un poco de decepción en algunos casos por todas las partes, que era como muy disperso, no tenía la capacidad de centrarme en las cosas que me interesaban. Eso pensé que me lo iba a ofrecer las neurociencias, entonces hice un máster de 2 años en neurociencias, pero la verdad es que tampoco, porque llegó una salida, me ofrecieron la posibilidad de hacer una tesis doctoral, pero sobre trabajo de laboratorio, y vi que esa repetición, esa parte tan práctica no era lo que más me interesaba. Me interesaba una parte más de reflexión. Y entonces ahí tuve como una visión, un momento de darme cuenta de algo que ya debería haberme dado cuenta igual antes, que es que necesitaba una aproximación más desde las humanidades, desde la filosofía, para estos problemas o estas cuestiones que a mí me interesaban, de la percepción, de la emoción, de las relaciones humanas. Entonces, lo que para algunos podía parecer desde fuera un cambio totalmente de banda, para mí fue simplemente buscar una manera de completar lo que me faltaba. Entonces me fui a Barcelona a hacer el máster de la Pompeu Fabra de Literatura, Arte y Pensamiento, que es donde conocí a Jimena. Y desde allí luego ya hice el doctorado también en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hice el doctorado en Humanidades. Lo único que fue un doctorado en Humanidades muy, muy clásico, porque mi supervisor era muy de vieja escuela y no me permitió integrar las cosas de neurociencias, entonces fue un doctorado que tampoco fue muy interdisciplinar. A la interdisciplinaridad como tal
Llegué luego cuando tuve la suerte de que me concediera la beca Marie Curie, la primera, la de Venecia, que ahí el proyecto ya era eminentemente interdisciplinario. Y fue la primera vez, ya con 35 años, cuando pude dedicarme a hacer una investigación realmente que integrara mis perfiles fundamentalmente de filosofía, pero también en este caso las neurociencias. Y desde entonces me aferro a este terreno liminal, a este terreno intermedio de la interdisciplinariedad, renunciando a algunas cosas, pero intentando también explorar las riquezas que ofrece. Y ahí encontraste en tu mundo postdoctoral esta línea, ¿cierto? ¿Nos podrías contar qué es lo que encontraste? Sí, yo cuando estaba terminando la tesis empecé a asistir a congresos internacionales de investigación y ahí tuve la suerte de, en uno de estos congresos, conocer a una investigadora italiana, Giovanna Colombetti, que dio una charla que me resultó muy interesante y hablaba de algo que en aquel entonces yo no conocía para nada, que era una metodología tanto de investigación como casi una escuela de pensamiento, que era el enactivismo. Y me resultó muy interesante por varios motivos. Primero, porque el libro fundamental del enactivismo, que es un libro de 1991 llamado The Embodied Mind, fue un libro escrito a 6 manos por un biólogo, Francisco Varela, chileno, por un filósofo, Iwan Thompson, y por una psicóloga, Eleanor Rost. Y entonces esta idea de una metodología que combina biología, psicología y filosofía era como donde yo me sentía, el lugar de pensamiento en el que yo me sentía metodológicamente. Pero a la vez me interesaban mucho algunas de las ideas del activismo, cómo defendían que estas metáforas de que la mente es como un ordenador o que existen como procesos aislados, ellos defendían dejar todo eso atrás, defendían que nosotros debemos concebir nuestros procesos de pensamiento como siempre desde la emoción, procesos en los que es tan importante lo corporal como lo mental, como lo social. Entonces era una manera de intentar rehacer esa brecha que se originó en la historia del pensamiento, que tendía a separarlo todo. Esto era una manera de volver a intentar a poner las cosas en relación. Y luego otro elemento que tampoco me parecía menor es que es una manera de pensar y de afrontar el conocimiento que llega desde la periferia. Al final, yo siendo una persona española, tomar conocimiento a través de una italiana, de una escuela de pensamiento originada en Chile, me parecía una manera muy interesante de conseguir también ver nuevas maneras de afrontar algo, escapándose un poco del margen anglosajón, alemán e incluso francés, que es el imperante en el mundo de la academia. Entonces, todas estas cosas me hicieron que me resultara tremendamente interesante. Y tus trabajos que están principalmente centrados en tus dos libros, ¿cierto? En el libro sobre Bill Viola y en Aesthetic Rhythms. Y ahí tú te dedicas a estudiar el fenómeno estético, ¿no? Eso es lo que te llamó, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo, o sea, de qué manera te aproximaste al interés de estudiar el fenómeno estético y cómo opera el enactivismo en ese estudio? Sí. A ver, yo creo que esto lo habíamos comentado tú y yo alguna vez. Yo creo que toda persona que se dedica a la investigación tiene en algún momento de su vida como una experiencia o una vivencia que te enfrenta con una pregunta y que luego es la pregunta a la que vas dando vueltas a lo largo de tu vida. Es como una cuestión que se convierte en el motor de lo que te mueve. Y yo me acuerdo muy pequeño de cuando fui con mis padres a un museo, al Reina Sofía en Madrid. Yo tenía 9 años y me acuerdo de que me llamó la atención de cómo una misma obra de arte provocaba reacciones totalmente distintas en distintas personas, en diversas personas. Entonces, esa diferencia en la respuesta me hacía pensar que había ahí un misterio que me resultaba atrayente, que me resultaba algo que se me quedó con la curiosidad, algo que intenté primero responder a través de la biología y no fui capaz, luego de las neurociencias tampoco, y luego desde la filosofía por sí sola tampoco, pero creo que combinando todas estas cosas sí, porque esa diferencia de la experiencia te está diciendo que no es algo que dependa únicamente de la obra,
No es algo que dependa exclusivamente tampoco de tus procesos mentales, porque si no podrías elegir a voluntad repetir la experiencia, sino que depende de tu estado de ánimo, depende de las personas con las que vas ese día al museo, depende de cómo te sientes ese día, porque igual tienes otros problemas en tu cabeza, depende de muchas cosas, hay una gran cantidad de variables. Entonces, ese tipo de pensamientos o aproximaciones interdisciplinares que te permiten ver todos estos variables como procesos dinámicos que interactúan entre ellos y que no se puede reducir a una única neurona o a una única cuestión, me parece que se acerca mucho más a la verdad. A veces estamos en una sociedad que tiende a darlo todo resumido, simplificado y codificado en 2 líneas, pero la verdad es que la vida no se puede reducir a eso. Si nos conformamos con eso, corremos el peligro de dejar mucho atrás y funcionar con simplificaciones que lo hacen todo más peligroso y que no nos lleva a ningún sitio nuevo. Sí, y en ese sentido hemos conversado también otras veces acerca de la noción del tiempo, ¿no? Que es algo que está en tu obra. De hecho, tu libro de Vilviola se llama así, es Vilviola, la estética del tiempo y la emoción. ¿Cómo Sí. opera el tiempo en esto que tú ves? Claro, es que el tiempo para mí siempre es verdad que desde cuando empecé a hacer la tesis doctoral, porque al final las obras de Vilviola son obras que te enfrentan con una vivencia del tiempo que se aleja de lo cotidiano, busca sacarte de ese tiempo en el que los instantes se van acumulando uno tras de otro, ese tiempo del reloj, y busca ofrecerte una vivencia del tiempo más compleja. Y eso es algo que desde entonces quedó ahí y que luego en el siguiente proyecto de investigación, en el que trabajé sobre el ritmo, ahí era una manera ya de juntar el tiempo también y el espacio, porque yo sí que creo que nosotros obviamente necesitamos el tiempo del reloj para comunicarnos en una información cuantificada que nos permita acordar que hoy que hemos quedado a las 11 y que nos veremos dentro de 5 días. Pero eso es una convención, eso es otra reducción. Nuestra vivencia, nuestra experiencia del tiempo es algo mucho más complejo, más dúctil, más variado y más abierto a cambios. No todos tenemos una experiencia muy clara de que el tiempo no pasa igual de rápido cuando estás esperando una potencial mala noticia a cuando estás disfrutando una situación. No pasa igual de rápido cuando eres joven que cuando el verano de cuando tenías 8 años que cuando ya tienes una edad. El tiempo es algo absolutamente vivo y me interesan ese tipo de situaciones en las que algo tan aparentemente contradictorio también como compartimos el tiempo o podemos explorar el tiempo. Y yo creo que eso en muchos tipos de experiencias, de vivencias estéticas ocurre. Igual en ciertos encuentros como te ofrece el arte, como las obras de Vilviola, es una experiencia más personal, una experiencia en la que de repente uno se encuentra reflexionando sobre hechos que ocurrieron en el pasado o anticipando posibilidades futuras. Eso nos lo ofrece el arte, ese espacio de casi tiempo dentro del tiempo, tiempo fuera del tiempo, podríamos decir. Pero luego también nos ofrece ese compartir el tiempo, que es cuando estás con otras personas haciendo algo, me da igual que sea en un concierto, que viendo una película, que simplemente jugando. Ese compartir el tiempo tienes la sensación de que creas algo que no puedes explicar en segundos y que es algo mucho más que una suma de tiempos individuales. Entonces, al final el tiempo lo ves casi como un recurso del que disponer y que por desgracia muchas veces desperdiciamos. Y ahí en tu libro de Vilviola quería preguntarte sobre un concepto vinculado con el tiempo que es este término deleuziano que yo no entiendo muy bien, obviamente, que es el tiempo crónico. Sí, sí, bueno, Deleuze ahí toma un poco también siguiendo el estudio de la Durée de Bergson. Bergson, él trabajaba un poco con estas historias del concepto de el tiempo como una creación. Nosotros, otra vez, estas separaciones que hacemos entre pasado y presente y futuro son abstracciones mentales que hacemos a posteriori, pero todos estos son como si fueran facetas de un mismo aspecto temporal que nosotros simplificamos por una necesidad de comunicación, pero que en su origen no están separadas.
Él hablaba del tiempo diacrónico, que sería el tiempo de separación, o el tiempo crónico. Y Deleuze, él, en sus libros, por ejemplo, cuando hablaba del cine, hablaba cómo hay cierto tipo de cine que él fecha un poco con el cambio, aparte del cine después de la Segunda Guerra Mundial, que son estos grandes directores que te muestran imágenes que parecieran ser como cristales, en el sentido que reflejan la luz. Un rayo de luz se divide en muchas pequeñas iluminaciones y eso ocurriría lo mismo en el tiempo. Tú en algunos planos de, por ejemplo, el ejemplo más obvio, aunque no habla del Deleuze específicamente, pero podría ser el cine de David Lynch, tú estás viendo una escena y tiene escapes, líneas de fuga temporales hacia muchísimas dimensiones distintas. Entonces habría ahí una sincronicidad, una serie de capas temporales que funcionan a distintos niveles respecto a una serie de cine más clásico que podríamos pensar en, pues yo qué sé, el cine de John Ford, en el que puedes poner una historia inicial, un nudo y un desenlace en el que todas las imágenes se siguen en una lógica temporal unas a otras. Deleuze habla de esos dos distintos niveles temporales y lo utiliza y me parece un modo muy interesante para explicarlo el cine. ¿Y ahí qué vínculo tiene el tiempo con el ritmo en la observación de una obra de arte? Yo creo que el ritmo es de estos conceptos tremendamente polisémicos que tendemos a comprender de una manera, pero que en el momento que pensamos un poco y trabajamos sobre ella nos damos cuenta de que esa manera es probablemente bastante poco intuitiva o casi contraria de lo que realmente pudiera ser. Por ejemplo, uno de los filósofos que más han trabajado sobre el tema del ritmo, John Dewey, el filósofo norteamericano, pragmatista, él decía que el ritmo es cualquier cosa menos repetición. Y nosotros tendemos a asociar el ritmo con repetición. Y yo creo que el ritmo podríamos verlo en su manera más simple, elemental, aburrida, casi fronteriza, sería esa repetición. Pero a la vez sabemos que el ritmo no se agota ni mucho menos en eso, porque me da igual que si piensas en distintos tipos de música, como el jazz, que no tiene ninguna repetición y sin embargo es el ritmo por excelencia, ese tipo de riquezas, ese tipo de movimientos, ese tipo de ofrecimientos a otras posibilidades, para mí es lo que implica el ritmo. Yo cuando trabajo sobre el ritmo, en su momento tuve que pensar un poco con una definición y para mí el ritmo es lo que se transmite de una frecuencia a otra. Para mí el ritmo es aquello de que si yo estoy escuchando una música me hace a mí moverme de una manera concreta, pero también tenemos ritmos dentro de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. El ritmo del corazón condiciona la actividad del cerebro, el ritmo de la respiración condiciona el ritmo del corazón. Entonces, para mí siempre que hay como ese salto de energía, ese salto de potencial entre dos frecuencias, hay un ritmo. Hay una definición que también me gusta mucho del ritmo, que la dio un filósofo irlandés, Fred Cummins, que él decía que el ritmo es la invitación o movimiento. Y que me parece muy interesante porque puedes tomarlo para cualquier ámbito, ámbitos humanos, ámbitos biológicos, etc. Entonces, esa es la cosa del ritmo. En el momento que empiezas a acercarte al ritmo como eso, empiezas a verlo de unas maneras muy, muy ricas. Porque volviendo a Dewey decía que el ritmo es lo primero que al ser humano le llamó la atención en la naturaleza. Él decía del ser humano que de repente se encontró mirando el movimiento del río o viendo cómo se movían las bandadas de los pájaros o cómo se agitan unas ramas con el viento. Eso para él son los ejemplos originales del ritmo. Son esos ritmos que el ser humano en la antigüedad trató de captar con los instrumentos musicales, con el baile, con la música. El arte para él sería esos intentos de intentar captar y domesticar los ritmos de la naturaleza. Entonces, para mí esa conexión entre estética, ritmo, tiempo, es algo que está absolutamente mezclado inseparablemente los unos con los otros. En ese sentido está también inevitablemente la idea del ritmo intrauterino, ¿no? Que el bebé está totalmente vinculado con los latidos del corazón de la madre, con lo que la madre habla, cómo se mueve, y eso se ve después cuando uno tiene el bebé, y hay como una sincronía, ¿cierto? Entre la madre que tuvo al bebé y él. En ese sentido,
pensaba en quizás personajes que tú has estudiado, como Humberto Maturana, que mencionan también a la infancia como un lugar eh, privilegiado para poder, no sé si me explico, pero como volver a la experiencia estética nos haría como volver a esos ritmos iniciales. Sí, yo eso lo comparto totalmente. Pienso que es algo que está claro que ha habido poetas como T.S. Eliot y filósofos que han hablado de esta relación, que este vínculo inexorable, indeleble que se genera entre la madre y el hijo como una experiencia iniciática. Para mí ese sería Está claro que durante varios meses estamos en un espacio en el que nuestra comunicación se basa en, no se basa ni en la vista ni en el oído, sino esos ritmos no se oyen, se sienten con el cuerpo. El embrión y el feto nota esa respiración y esos movimientos y esa frecuencia cardíaca de la madre, lo nota en su propio cuerpo. Y es una sincronización o un proceso de afinamiento recíproco constante. Hay estudios muy interesantes de cómo ya no es solo que, eso obviamente lo sabes tú, Jimena, mucho mejor de lo que podré saberlo yo nunca, ya no es solo que la madre note esos movimientos de la vida que tiene dentro, sino que hay un proceso recíproco, porque igual esa situación de ponerse, de empezar a moverse o de ponerse en una mecedora, en situaciones de estos calman al niño que está dentro. Entonces hay una comunicación que se basa, entre otras muchas cosas, en el ritmo. Hay estudios también súper bonitos de cómo antes, ya durante con 6 meses, con 5 meses, se reacciona a la frecuencia específica de la voz de la madre y se reconoce de una manera clara. Obviamente no se reconoce el contenido del lenguaje, pero sí se reconoce la voz y se crea un vínculo que es interesante, es importante y que siempre está ahí. Entonces, yo sí que veo como que hay una experiencia iniciática que todos hemos compartido, que se basa, entre otras cosas, pero se basa en un aspecto muy importante, en el ritmo, y que luego igual ciertos aspectos que disfrutamos y que nos gustan de la vida adulta podrían entenderse o podrían casi verse como intentos de recuperar una parte de eso que viviéramos todos y que no podemos poner en palabras, pero que nos ha marcado de una manera innegable a todos. Entonces sí que hay una conexión clara entre eso. Y sí, Maturana trabajó sobre estos conceptos, la importancia de la infancia. Yo también estaba pensando en una filósofa y antropóloga norteamericana, Ellen DeSanaya, que tiene trabajos muy importantes de cómo ella defiende que las prácticas, los juegos, los procesos de educación entre la madre y el niño son elementos que luego las distintas sociedades cogieron y lo convirtieron en rituales para generar vínculos entre los distintos individuos del grupo. Cómo esos procesos en los que con la repetición de sonidos, con los movimientos rítmicos, se crea y se explora y se juega entre la madre y el niño, luego algunos procesos en las tribus originales y en ciertos momentos se intentaban hacer esas relaciones madre-hijo entre los distintos miembros de la tribu, pues para generar ese tipo de vinculación que se veía que se generaba entre la madre y el hijo. Y esos juegos terminan muchas veces replicándose en obras de arte de distintas índoles, ¿no? Como, sí. ¿no? No, iba a decir que sí, que tienes toda la razón, que eso es algo que se puede ver lo puedes ver en algunas cosas en arte ahora que combine varios lenguajes, como la videoinstalación, que es muy dada a esas experiencias un poco que te rodean y que te permiten vivencias a varios niveles, pero se puede ver en la música, se puede ver en el ballet, en el teatro, sí, todo ese tipo de vivencias y rituales es algo que yo creo que lo tenemos todos que es muy importante y a la vez también hay el peligro en una época como esta, que tiene tanto al streaming y a la vivencia a través de la pantalla, tendemos a ignorar y a no valorar suficiente la importancia de vivir estas cosas en la carne, de vivirlas y sentirlas físicamente. Claro, porque acá no hay ritmo en el fondo, que no hay mucho ritmo que seguir, ¿no? Como estar en... Eso,
Claro, a ver, sería interesante, no se han hecho todos los estudios todavía que se pueden hacer, de las influencias, por ejemplo, de estos pequeños desfases, estas pequeñas interrupciones en las que caes cuando estás hablando así, eso al final es una traba constante, es un palo en la rueda en un nivel de comunicación que si estuviéramos en persona, todos nosotros alrededor de una mesa, sería mucho Mm, más fluido. También falta el nivel de comunicación, el nivel de reajuste que yo tendría con lo que estoy diciendo si pudiera ver las reacciones de las caras de todas las personas que me están mm, escuchando. Todos estos son niveles de lenguaje, son ritmos anidados unos dentro de otros que condicionan todo y que nos permiten reaccionar y ajustar nuestro lenguaje de una manera más sutil y que sin embargo en situaciones donde el nivel de comunicación es mucho más reducido, pues esos ajustes no pueden ser tan finos y son un poco más burdos, vamos a decirlo así. claro. Y desde el enactivismo, perdón la pregunta básica, pero ¿es la obra de arte la que tiene ritmo, la persona tiene ritmo y se conjugan, o la obra de arte no se considera que contenga un ritmo en sí misma? Yo, a ver, el tema de la estética en el activismo tampoco es un campo totalmente desarrollado, entonces todo esto que voy a dar son respuestas que yo daría desde un Sí, punto no, de vista. queremos escuchar a ti, sí. Claro, entonces yo mi respuesta sería que la obra de arte sería una posibilidad, tendría como un ritmo de partida, pero la experiencia, el ritmo de la experiencia solo puede nacer de la chispa del encuentro entre el receptor y la obra. No estaría ni en la obra ni en el receptor, sino en esa puesta en práctica de la vivencia, ese hacer la obra. Eso sí que es verdad que incluso lo encuentra recurrentemente en gran parte de pensadores sobre la estética, que como inciden en que no existe la obra de arte como algo parado, sino existen experiencias renovadas de la obra de arte. No existe Mm, esa posibilidad de, como decíamos antes, de repetirlo, sino que existe un punto de partida común, pero que luego cada vivencia tiene ese punto único. Entonces yo, para explorar ese aspecto único de cada vivencia, ahí sí que creo que el enactivismo tiene grandes posibilidades. Y otro aspecto que me gusta mucho de lo que ofrece el enactivismo respecto a otras teorías más clásicas es que desde filósofos que trabajan en el activismo, por esta voluntad de trabajar y de pensar sobre lo práctico en el sentido de la praxis, no de aspectos prácticos como que sea algo que nos venga bien, sino de hacer las cosas, por ese interés en cómo se hacen las cosas, cómo emergen las cosas, es que desde el enactivismo se han publicado ya varios libros y artículos sobre la importancia también de la experiencia estética, ya no solo de nosotros que estamos viendo la obra, sino, por ejemplo, de los músicos mientras están tocando, de las personas que participan en la obra de teatro, porque esos son tipos de experiencia que, aunque no sean totalmente distintos, sí que tienen elementos diferenciales respecto a la obra de arte que tú ves. Tú si estás en el foso de butacas de un teatro y estás viendo un concierto, tú tienes una experiencia más pasiva, no totalmente pasiva, pero más pasiva, pero muy distinta a la que tiene un músico. Un músico igual puede estar tocando y puede estar pensando en cosas absolutamente mundanas porque para él es un trabajo, pero también puede estar teniendo él una experiencia estética. Y el mero hecho de estar participando en la creación de una manera mucho más activa que el espectador ya nos da alguna pista de que esa experiencia va a ser muy distinta. Entonces, ese tipo de cosas tendrían un encaje difícil en aproximaciones más clásicas, estéticas, pero sin embargo en el activismo es como que se fija más en ellas y busca darle la importancia que tiene a esa creación conjunta respecto a una visión más clásica de la obra de arte como algo que nosotros simplemente recibimos sin hacer nada. claro, donde también va a influir, como tú decías al principio, el entorno, las otras personas, los olores que hay, cuánto comiste, todas esas cosas. Y de hecho, que es muy importante, en tu libro de Viviola, no sé si puedo contar esta anécdota, bueno, está en tu libro, está publicada, así que Carlos cuenta una anécdota muy bonita que la mencionaste un poquito acá, pero que estaba en el Museo Reina Sofía y ve a su madre que se queda mucho rato viendo una obra de Roth, no, ¿de quién era? No te acuerdas, de Roth, ¿no? Claro, y se queda viéndola y a él, como un niño de 9 años, le llamó la atención ver a la madre mirando la obra y quizás la emoción que le dio, ¿no? Y eso significó algo también en ti, o sea, plantó una semilla eh,
que la vemos hasta el día de hoy y que tiene que ver también con vivir una experiencia estética juntos, ¿no? Que a veces puede ser muy desagradable y a veces Sí, no. Como también el activismo se hace cargo de eso, ¿no? Como, o tu investigación en realidad. sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que la experiencia estética, por ese componente que tiene de que muchas veces son experiencias que tienden a caracterizarse por una gran emoción, un impacto transformador, porque al final yo creo que toda experiencia estética al final implica un cambio en uno mismo, un cambio. Pues entonces, en todo momento que hay un cambio de agilidad, un momento de apertura. Por ello, son momentos en los que uno se siente más susceptible a la transformación, pero también se valora más con quien lo vives porque te puede cambiar o no cambiar. Entonces, si uno se está viviendo una cosa tremendamente emocionante y de repente la persona con la que estás lo enriquece o acompaña esa sensación o esa emoción, el vínculo que pudiera existir entre las personas se fortalece. Pero, sin embargo, si uno está teniendo una emoción que considera que es algo único, algo que le está pareciendo tremendamente relevante, y la persona que tienes al lado está mirando el móvil o está pensando en otras cosas o te dice, pues vaya mierda, eso puede ser una causa bastante significativa de separación y de separación emocional, porque al final te das cuenta de que una experiencia que para uno la considera relevante, pues otra persona no. Estos son aspectos que tienen mucha importancia. Y yo creo que esto intuitivamente o instintivamente es algo que lo hemos sabido como sociedad desde hace tiempo. Pocas cosas puede imaginarse uno como más capaces de unir a la sociedad en la antigüedad, como por ejemplo asistir a una obra de teatro juntos. Entonces yo creo que en una sociedad como la sociedad de la antigua Grecia, esta voluntad que había de ir a las obras de teatro, a las representaciones de teatro juntos, cómo se colocaban las gentes en el teatro por los distintos demos, esa manera, eso creaba una red de identificación en el público que eso era más fuerte que cualquier otra situación que se pudiera vivir igual en aquella época, en la antigua Grecia. En Atenas estamos hablando de teatros en que igual podían entrar 5.000, 6.000 personas. Entonces, esas 6.000 personas viviendo obras de una gran emoción juntos, con sus emociones sincronizadas, cuando acababa esa obra, tenían un sentimiento de pertenencia a la sociedad ateniense mayor de lo que podía ser igual a través de otro tipo de vivencias. Entonces, esa manera también de lo estético como de posibilidad de comunión me parece que es algo importante, que yo intento trabajar sobre ello a través de aspectos que no se tienen en cuenta a veces, tanto como la importancia de eso de la respiración, de los ritmos, incluso de los olores, pero son aspectos que con esta visión que todavía arrastramos un poco decimonónica, romántica, de lo estético como algo aislado, algo contemplativo, algo desinteresado, como nos decía Kant, yo creo que esas visiones eran fruto, o sea, son fruto de la época en que nacieron, pero desde luego no son aplicables a día de hoy y tampoco se podrían generalizar con las experiencias estéticas que se pueden tener en distintas sociedades, sino que son las de un varón blanco, siglo XIX, posépoca de las luces, sin grandes problemas económicos. Entonces, esa es una situación muy concreta que no se puede extrapolar ni generalizar. Claro. Claro, y los creadores trabajando en su oficina, alejados sin ningún problema mundano. Claro. Bueno, el, en- con lo que nos has contado, se ve que está claro que la forma en que ves el fenómeno de la experiencia estética incorpora lo sensible y lo corporal, ¿no? Es como innegable, pero también hay una dimensión que está en tu obra, que es la de lo espiritual, que lo mencionas en algunos momentos. No sé si nos podrías contar un poco de esa dimensión también. Sí, yo creo que, a ver, eso es algo que durante la tesis doctoral y durante la época de Barcelona, de la Pompeu Fabra, es algo con lo que a través de Amador Vega, el profesor que me dirigió la tesis, pues sí que trabajé y es algo que
que sigue quedando ahí y que me parece tremendamente interesante porque creo que la experiencia estética, primero, no está ni mucho menos exclusivamente vinculada al arte, sino que uno puede tener una experiencia estética tan poderosa o más que en un museo paseando por un bosque o viendo, estando en la playa viendo el mar. Entonces, lo mismo que no está únicamente vinculada al arte, la experiencia estética tiene aspectos que se solapan y que se superponen con otros tipos de experiencias más que pueden ser distintos tipos de amor, distintos tipos de experiencias místicas o en una versión un poco más mundana de ciertas experiencias espirituales. Entonces yo sí que creo que todas estas experiencias comparten ese punto en común de la exploración y de la posibilidad de la transformación, lo cual nos lleva otra vez al tiempo. Muchas veces en el lenguaje de la mística y de la espiritualidad, bien sea a través de procesos simplemente de meditación, también puede ser incluso de control de la respiración, volvemos a encontrar ese patrón de intentar buscar un tiempo fuera del tiempo o un tiempo alejado de lo cotidiano que nos permite, por decirlo de alguna manera, establecer cierta distancia con nuestra cotidianidad y vivirlo de otra manera. Lo mismo que hay distintos tipos de experiencia estética, hay distintos tipos de aproximaciones a la mística y la espiritualidad, pero sí que creo que hay unos patrones comunes, me da igual que sea mística más oriental y espiritualidad oriental, que otros patrones más europeos, y muchas veces pasan por esos procesos de respiración, de tranquilidad, de vaciamiento del yo, esos procesos en los que deshacerse de todo para conseguir que entre algo. Está claro que eso también nos puede pasar cuando estás viendo una película, ese momento que de repente te das cuenta como que te vuelves transparente a la emoción y todo te llega más dentro. Pero eso también puede pasar, como decía antes, dando un paseo por la montaña, pero también puede pasar para personas que tengan igual una visión más espiritual a través de distintas prácticas de meditación o prácticas religiosas. Entonces sí que creo que hay un sustrato común a distintos tipos de vivencias, entre ellas la estética y la espiritual, mística o amorosa. Que de nuevo parece que nos hace volver a la idea de ritmo, ¿no? Como yo es que creo que el aspecto del ritmo es esencial porque incluso es anterior a la vida. Quiero decir, cuando no existía todavía la vida en la galaxia, el proceso de creación original de todo el Big Bang al final es como el inicio de cierto aspecto de ritmo. En el momento que no exista ritmo en ningún lugar del universo, ya no es que no vaya a existir vida, sino es que no existirá el tiempo. Porque hay una conexión muy íntima de todo. Igual nosotros volvemos a lo de antes, hablamos del tiempo, del reloj, porque es lo que podemos medir y por lo que es con lo que funcionamos con una convención. Pero nosotros al final, nuestro tiempo íntimo es el tiempo de la respiración y el tiempo del corazón. La manera que podemos acceder a ello es a través de la respiración, pero algo tan simple como contener la respiración o respirar más lentamente provoca una vivencia totalmente distinta de las cosas. Entonces, hay un eje conector entre todos estos aspectos clarísimos. Totalmente. Me voy a salir un poco me voy a ir a lo mundano y te quería preguntar si es que, ¿cómo ha sido en términos prácticos tu camino académico? En el fondo, ¿cómo sitúa esta investigación en un proyecto postdoctoral? ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad es que estoy un poco en ello, porque quiero decir, yo al final mi segunda beca acaba justamente a finales de este mes, entonces estoy en una situación un poco de todavía no sé ni qué me va a deparar el futuro, ni por dónde irán las cosas. Pero esto me lleva un poco, me da pie nunca mejor dicho, al título de la charla, ¿no? Lo del pie cambiado y todas estas cosas que mencionaba. Yo creo que al final este tipo de investigaciones que busca combinar distintas cosas interdisciplinares requieren de una voluntad y de una vocación todavía mayor que los investigadores de un único campo, porque aunque se intenta animar a hacer este tipo de investigaciones, de integrar cosas,
el sistema universitario, por lo menos en los dos que más conozco yo, que son el de Italia y el de España, particularmente el de España, no están preparados para esto, porque cuando salen concursos y plazas y buscan profesionales, buscan especialistas en un campo, siguen buscando y primando esa cosa de buscamos un filósofo especialista en el siglo XVIII. Estas cosas de la interdisciplinaridad, yo he tenido la suerte de poder hacerlo porque desde Europa sí que hay una voluntad de intentar desarrollarlo. Yo los dos proyectos que he tenido, tanto el de Venecia como de Madrid, han sido proyectos europeos. Y luego, más allá de esto, sí que es verdad que hay personas que les gusta y que buscan trabajar en ello. Yo la persona más importante en mi trayectoria de investigación es Roberta Adrión, que fue la persona que me supervisó el proyecto de Venecia. Yo en Barcelona acabé un poco decepcionado por muchas cosas de cómo funcionaba la universidad y cómo me llevaron durante la tesis, pero tuve la suerte enorme de cuando llegué a Venecia dar con una filósofa como Roberta Adrión, que aunque ella sea profesora de filosofía, de estética, con una formación clásica profundísima, pero nunca ha dejado de ampliar y de tener curiosidad por buscar otras cosas y ha fomentado siempre desde su departamento y en la medida de sus posibilidades organizando jornadas, trayendo a gente para charlas, organizando volúmenes, todo tipo de cosas, abrir distintos campos. Y yo, cuando le mandé el currículum para el proyecto, ella lo leyó y vio que yo soy biólogo y que tengo neurociencias y que soy doctor en humanidades, que ni siquiera tengo el doctorado en filosofía. Y ella lo que valoró fue el proyecto y las posibilidades de lo que yo podía desarrollar. Y desde entonces me ha ayudado mucho y me sigue ayudando, pero todo esto es para decir que al final este tipo de perfiles como el mío, que no son tan típicos, requieren primero de un apoyo a nivel proyectos, porque a nivel instituciones más que universidades, porque las universidades no tienen todavía a veces la voluntad de incorporar este tipo de perfiles, y luego de personas puntuales con la apertura de mentes para enfrentarlo, porque muchos lo que ven es la parte del problema, lo que ven es no lo que puedes hacer, sino lo que no vas a ser capaz de hacer. Entonces, ese tipo de este tipo de perfiles como el mío, yo creo que hay una desconexión entre las posibilidades de investigación generales y las posibilidades de mundo empresa y luego la aplicación de vuelta, la reincorporación de vuelta a la universidad. Creo que esa parte del círculo no está acabada de cerrar todavía y hace que sea un poco complicado. Si ya es complicada la situación en el mundo de la academia en general, creo que para perfiles no especialistas como el mío es todavía más complicado. Exacto. Oye, y te voy a hacer una última pregunta para poder dejar espacio a los que están aquí, que te puedan preguntar lo que necesiten. Y esta pregunta es de programa de televisión, ya es como de programa de televisión, que es, ¿cómo, con tu experiencia, cómo ves el estado de las humanidades ahora y como alguna idea, con toda esta idea de la inmediatez, ¿cierto? De que ya en realidad ni siquiera, y esto es un tema mundial, o sea, ni los profesores de literatura son capaces de concentrarse o sea, la tecnología nos tiene secuestrada la atención totalmente a casi todos. Entonces, no sé, en ese sentido, Sí. ¿cómo lo ves tú? Yo creo que habría muchas cosas que decir, obviamente. Una de ellas, desde luego, es que estamos perdiendo nuestra capacidad de atención y eso es un problema enorme. Pero y creo en general que el mundo de las humanidades, y por humanidades me entiendo tanto historia como filosofía, como en sentido amplio, cualquier aspecto que intente tomarse cierta distancia de la realidad para analizarlo, está siendo por una parte, despreciado y está siendo progresivamente ignorado y apartado en ciertos departamentos de universidades, se está quitando fondos de investigación también para muchas cosas de ciencias cognitivas, porque precisamente es una de las últimas barreras contra un pensamiento más técnico-tecnológico de la inmediatez. Entonces, precisamente como yo creo que si uno se pone un poco negativo, creo que hay ciertas personas que tienen una capacidad de poder y de decisión y que saben que al final todo lo que implica las humanidades son núcleos potenciales de resistencia y de análisis crítico y por ello importantes y por ello también peligrosos. Entonces tiene cierto sentido que se intenten atacar, porque siempre, si miramos, echamos la mirada hacia atrás, la historia siempre
en momentos en los que ha habido ciertas voluntades de totalitarismo, las humanidades han sufrido y se han visto atacadas y se han visto despreciadas. Lo único que ahora ya es un ataque que ya no solo ni siquiera contra las humanidades, sino que yo creo que ya es contra podría decir casi contra la ciencia en general, porque es muy significativo desde la situación pospandemia, la que hemos venido sufriendo, de cómo un desprecio constante hacia el trabajo científico, hacia los resultados científicos, un relativismo del resultado. Y todos sabemos que es infinitamente más complicado probar una verdad que sembrar una mentira. Lleva mucho más tiempo demostrar y corroborar algo de una manera inamovible que sembrar 1000 falsas verdades que tiren todo abajo. Entonces, estamos destinados, los que trabajamos, me da igual que sea investigación más en las humanidades y más en las ciencias, estamos destinados a avanzar de una manera más lenta, a una manera más dificultosa, pero estamos en una época en la que es todavía, por ello, yo creo que más necesario. Igual es un momento puntual de debilidad, pero yo creo que veremos un regreso más pronto que tarde, porque hilándolo también con toda la cuestión de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial representa o puede llegar a representar, si cumplen alguna de sus promesas, que eso está todavía por ver, un cambio de paradigma laboral para perfiles técnicos. Pero al final hay ciertos perfiles en el ámbito de la investigación y en el ámbito de las humanidades que no pueden ser sustituidos con lo que se cree que puede llegar a ser capaz de hacer la inteligencia artificial a día de hoy. Perfiles de profesorado, perfiles de investigación, de reflexión, de análisis crítico, perfiles de periodismo. Una inteligencia artificial puede redactar un texto, pero no puede salir a la calle a preguntar a alguien y a buscar la noticia. Hay cosas eminentemente obvias que no se pueden hacer y que son muy importantes. Entonces, yo creo que hay que intentar mantener un poco de frialdad, intentar ver, identificar cuáles son las situaciones y los peligros y las posibilidades en el presente, pero no perder la fe en que todo esto también pasará y que volveremos a recuperar algún aspecto de humanidad. Yo creo que son ahora más relevantes que nunca, aunque también sea un poco cliché decir esto. Gracias, Carlos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Carlos? No, diré un comentario, básicamente me parece bastante interesante nuevamente empezar a unir todo tipo de conocimientos. Y es como trabaja un poquito en el sistema neuronal, es a través de interacciones. No, sí. La ciencia no puede estar separada de la interacción humana. O sea, yo creo que en parte hemos ganado ciertas cosas sí importantes en términos tecnológicos, pero hemos perdido bastante ya con esta separación, ya en términos humanos. Así que me parece súper bien y creo, Carlos, un poquito de paciencia porque yo creo que a la larga se va a imponer un poco más con los problemas que tú obviamente reconoces, digamos, que la parte humana se presta más a lo que pasa en las críticas, las cosas, ya algún tipo de dificultades, pero yo creo que el camino va por ahí básicamente y como dices tú, la ciencia, o sea, perdón, la inteligencia artificial se encarga de las cosas más específicas, pero la parte humana va a ser difícil. ¿Ya? O sea, nos puede ayudar tecnológicamente a seguir avanzando, pero si no avanzamos en términos humanos, vamos a quedar un poquito así. Yo estoy re contento el tema, digamos, de que existan estas formas de cómo tú has enfocado tu carrera en forma tan integral y te felicito. Muy, muy, muy bonito. Ten paciencia, eso sí. Estás a tener que... Pero muy bonito. Muy bonita tu presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no tiene ritmo la inteligencia artificial, partiendo por eso. Bueno, yo también quería hacer un pequeño comentario con respecto, bueno, felicito también la exposición de Carlos, me parece que me hace mucho sentido. Yo creo que más que solamente hablarnos con respecto a un tema en particular, sino que nos muestra un método con respecto a cómo proceder. Por lo menos aquí en Chile yo he visto que hay líneas de investigación como ANEIT, que en el fondo te está abriendo también el tema de la interdisciplinaridad. Por lo tanto, yo creo que hay disposición para hacer este tipo de situación.
Por otra parte, también de la pregunta que hace Jimena, que dijo, claro, una pregunta media televisiva, ¿no es cierto?, pero que me parece súper interesante. También yo creo que aquí hay un tema que es súper debatible, que tiene que ver efectivamente con el rol de las humanidades dentro de las universidades, porque también hay una demanda que también satisfacer, o sea, es un poco lo que yo comentaba también con Carlos, o sea, cada día pareciera ser que se cierran más carreras destinadas a las humanidades. Afortunadamente aquí dentro de la carrera Mistral nosotros estamos tratando de hacer lo posible por seguir efectivamente como dentro del camino adaptándonos a los cambios, pero hasta qué punto, ¿no es cierto?, el mercado manda y te dice, oye, mira, esta es la forma que en el fondo tienen que proceder, y quizás se empiezan a perder como estas líneas que también pueden ser bastante importantes y bastante necesarias, ¿ya? Entonces, como un cierto tipo de pregunta, comentario con respecto a este mismo punto, porque si bien las universidades son un foco de pensamiento crítico, ¿hasta qué punto el mercado nos va a permitir seguir siendo ese pensamiento crítico y nos vamos a empezar a transformar, como hemos dicho en algún momento, un OTEC, ¿eh? Más que un centro, más que una universidad en sí? Eso pues. A ver, yo, por ejemplo, respecto al caso de Chile, desconozco totalmente la situación, entonces yo puedo referirme a la de España. Y en España, en las últimas décadas, cada reforma educativa que se ha ido haciendo, no importa el sesgo político de cada partido, cada una ha sido peor que la anterior. Entonces, yo sí que creo que habría que tomar ciertas iniciativas para que la cuestión del mercado no sea la que dicte las necesidades o las posibilidades de la educación exclusivamente. Igual habría que mirar, habría que cambiar. Yo creo que en España la situación habría que cambiarla desde el ámbito, ya desde la educación secundaria. Con el paso de los años ha habido una desaparición progresiva de materias como historia, literatura, pero también otras como biología, que que accedamos a la universidad sin saber cómo funciona nuestro cuerpo humano, me parece una tragedia absoluta. Entonces, ese tipo de carreras, ese tipo de formaciones, de cursos, son mucho más importantes, en mi opinión, que estudiar en la secundaria economía, tecnología, que son elementos, primero, que ya tenemos en contacto mucho en nuestro día a día, y segundo, que van a incorporarse en muchas enseñanzas universitarias posteriores. Yo creo que debería, tanto la enseñanza secundaria como, ¿por qué no?, la universitaria, ofrecer un mínimo de conocimientos humanísticos, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos a la hora de estudiar medicina, que hay que estudiar una serie de cursos previos de una formación más general. Igual en España, para este tipo de cosas, desde luego, también habría que cambiar ese sistema educativo. En Italia, por ejemplo, sí que hasta hace poco era obligatorio para acceder a la universidad cursar lo que ellos llamaban el liceo clásico, que eran literatura, latín, griego, filosofía e historia. Y no por ello, o sea, no es casual por ello que el nivel de mi experiencia de haber dado clase en la Universidad Italiana y en la española, la diferencia sea brutal. En la Universidad Italiana están mucho mejor preparados, más receptivos y con una, voy a decirlo de una manera, una calidad de atención mucho mejor que la Universidad Española de media. Entonces, las propuestas y leyes que se hacen desde la política sobre la educación tienen mucha responsabilidad. Entonces, nosotros hay una parte que podemos hacer a nivel individual, pero gran parte de ello tiene que hacerse a nivel político. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y dicho esto, tenemos que irnos a clase, así que muchas gracias, Carlos. Te agradecemos un montón que hayas compartido todo lo que sabes con nosotros. Nos quedan muchas cosas que conversar como siempre, pero es un punto de partida. Y tus libros no sé si se pueden conseguir en Chile. No sé, hay el de Bill Viola, creo que se Yo puede. creo que el de Bill Viola debería poderse conseguir fijo, y el de Aesthetic Rhythms, la verdad es que no lo sé. Desde luego en versión ebook, fijo. En versión físico no lo sé. Sí, sí, ahí lo voy a enviar para si a alguien le interesa leer. Bueno, gracias a todas las personas que... No sé si ves los comentarios, Carlos, todos te dicen aquí. Gracias a ellos por estar aquí. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para que fuera un poco más mesa redonda y menos así de monólogo mío. Quizás Habrá otra oportunidad.
Muchas gracias. todos. Gracias a todos por estar aquí. Ya. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta luego. ¿Cómo cerramos esto?